Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo jueves, un nuevo día aquí para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor porque nos permite una vez más poder eh, abrir su palabra, estudiar, tener la fuerza, la salud, el lugar. Amén. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado, porque una vez más, Señor, tu amor y tu fidelidad es sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no te has apartado de nosotros. Gracias porque nos cubres, nos bendices, nos cuidas. Señor, queremos pedirte a esta hora de que tu amor y tu gracia no se aparte de nosotros, sino que tu presencia, tu revelación, Señor, siempre a nuestras vidas esté presente. Gracias, Padre, gracias, gracias. Pedimos por la salud en la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varía, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en su vida. Pon tu mano de salud sobre su vida. Padre, bendícela, trae paz, tranquilidad, porque está en tus manos. Y que, Señor, todos los medicamentos o todos los tratamientos, Señor, que sean los adecuados. Pero seguimos pidiendo porque tú hagas la obra completa. Trae paz a su vida, a la de su esposo, a la de sus hijos, a la de sus nietos, a cada uno de los familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, asimismo, por la salud de nuestros hermanos, Levi Cepeda, Omar Baires, Padre, pon tu mano de salud sobre ellos. Señor Edgar Donado, Eduardo Hernández, Señor, también por las peticiones especiales, Padre, en la vida de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, por la petición especial de la familia Rodas Parada, por nuestra hermana Ingrid, por su bebé Rebeca, Padre, que cada día tú la sigas guardando, la sigas cubriendo, le sigas dando de tu provisión. Padre, asimismo como también por la alianza espiritual en la familia Hernández Flores. Señor, te pedimos por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, que tú los guardes, los bendigas. Padre, darle salud al pastor Dom, a su esposa, a la congregación. Señor, también por la vida de Víctor Eduardo, que tú sigas abriendo puertas, Padre. Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible. Señor, gracias porque nos permites estar en este lugar una vez más para poder compartir de lo grande que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de este día es oración, pero volver a Dios. Entonces, estamos viendo el libro de Jonás y este día vamos a ver el capítulo 2, pero de la enseñanza pasada, del jueves pasado, se nos quedó todavía el versículo 17, que es el 1:17, que es el desenlace que todos conocemos, en el cual dice la palabra así, Jonás 1:17, y de ahí nos pasamos al capítulo 2 y vamos a estudiarlo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces venimos viendo de las cosas que habían acontecido, amén, de las cosas que habían acontecido, y el Señor lo que prepara fue un gran pez, amén. ¿Por qué? Porque veníamos viendo sobre cómo el mar se embraveció y cómo es que cada uno de ellos, de los marineros, empezaron a adorar a sus dioses y después de todo esto tiran la suerte y la suerte cae sobre Jonás. No fue una coincidencia, no fue una chiripa, que es como una coincidencia, pero otro tipo de decir. No, 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 fue algo que Dios ya tenía preparado, porque dice el 17, pero Jehová tenía preparado. Quiere decir que entendemos, ¿verdad? Que Él había hecho que el mar se pusiera, se inquietara como estaba, y no permitió que nadie muriera. Mire qué misericordia, sí, se perdió lo material, pero no permitieron que nadie muriera. Y confrontan a Jonás, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás allí? Pero siguiendo adelante con la enseñanza dice el 17, pero Jehová
tenía preparado un gran pez. Esto es lo que debemos de comprender. Jehová tenía preparado un gran pez. Amén. Entonces no fue una casualidad. En el hebreo dice que Dios preparó, viene de maná, M como maná pero con H, un pez con la misión especial de que se tragara a Jonás. Fíjense que 4 veces en este libro corto, porque es de 4 capítulos, se emplea este verbo que significa preparar o disponer. Y eso está en el 1.17 y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, en los versículos 6, 7 y 8. Y ¿cómo se llama? Él preparó no solamente el pez, sino que él también preparó la planta de ricino, el gusano y el viento sofocante para enseñarle importantes lecciones a un profeta rebelde, como el caso de Jonás. Ahora, es inútil investigar qué clase de pez o ballena era, o si existe un pez capaz de tragarse a un hombre y mantenerlo con vida 3 días. Muchos dicen que pudo haber sido una ballena por su tamaño, pero es que eso no nos interesa. ¿Por qué? Me disculpa si ve, tengo un dulce porque he estado muy mal de la garganta y he estado con medicamento, así que estoy tratando de hablar lo mejor que pueda. Amén. Ahora, lo importante de todo esto es que Dios salvó a Jonás para darle una segunda oportunidad de ser su mensajero. El Señor le dice, ve a Nínive y predica. Y lo hemos visto en las 2 enseñanzas anteriores, o parte de ella, en la cual uno de los miedos o riesgos que tenía Jonás era que no se cumpliese lo que él iba a profetizar o lo que él iba a decir, porque él sabía que el Señor era misericordioso. Y después quedar como un profeta mentiroso. Entonces, la Biblia contiene relatos de milagros aún mayores, y el más grande de todos, pues, es la resurrección de Jesús, ¿verdad? De nuestro Señor. Incluso el Señor Jesús empleó la experiencia de Jonás como una ilustración de su propia muerte y resurrección para amonestar a los judíos por su incredulidad, en contraste al arrepentimiento rápido y sincero que tuvieron los habitantes de Nínive. Porque ya lo vamos a ver más adelante. Esto llegó hasta donde el rey, y el rey hizo caso y mandó, ¿verdad? Entonces, Nínive tuvo un rápido arrepentimiento, en cambio, los judíos no. Y así como dice Mateo 12, del 38 al 41, él les advirtió que uno mayor que Jonás les hablaba. Entonces, muchos intérpretes dicen que mucho antes de la época de Cristo, la experiencia de Jonás servía como símbolo de la estadía de los judíos en Babilonia durante la época de su cautiverio. Al igual que Jonás, ellos tuvieron una nueva oportunidad de ser luz a las naciones y poder regresar a la tierra, así como dice Isaías 49:6. Hay muchos que se atreven a decir que el relato de Jonás no fue cierto. Como también muchos acontecimientos en la Biblia. Y déjeme decirle algo. Desde el momento en que está escrito en la Biblia, es porque pasó. Y que el Señor lo haya utilizado no quiere decir que era una fábula. Amén. Porque hay muchas corrientes y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, creemos a lo que la gente o lo que algunos inteligentes o sabios dicen, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Como algunos descartan que el mar se abrió en 2 y que el pueblo pasó en seco. ¿Sí? Muchos dicen, miren, pero es que eso no está escrito en la historia
egipcia. Claro, a nadie le gusta contar la historia desde una perspectiva de derrota. Nadie cuenta que yo perdí, que fuimos derrotados, sino que los imperios les gustaba contar la historia de lo que habían ganado. Amén. Pero bueno, solo era un paréntesis. Ahora, viene Jonás y hace una oración. Acompáñeme a Jonás 2 del 1 al 4. Ya estando en el pez, entonces cuando lo unimos, el 1.17 dice con el 2.1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 2.1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. Hasta ahí. Amén. Ahora, aquí podemos ver dos cosas que pasaron en la vida de Jonás: angustia y esperanza. Desechado soy de delante de tus ojos, angustia. Me echaste en lo profundo en medio de los mares, angustia. Mas aún veré tu santo templo, una esperanza. Fíjese que es interesante observar que mientras los marineros oraban a sus dioses, Jonás dormía. Frente a la muerte, el profeta comenzó a orar con fervor y en poesía. Mire, es un contraste, ¿verdad? Pero allá eran otros los que oraban. Eran aquellos los que sentían miedo, los que sentían temor. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jonás? Tal vez creyó de que el viento, el mar se iba a calmar, que al Señor se le iba a pasar. Así como Él era misericordioso con los demás, perdón, así como Él había sido misericordioso con los demás, ahora iba a ser misericordioso con Él. Pero ahora que estaba frente a la muerte, ¿sí? Ahora que era Jonás el que estaba frente a la muerte, así como lo estuvieron aquellos marineros, empieza a orar con fervor. Amén. Entonces, fíjense que algunos eruditos creen o dicen que el capítulo 2 consiste en un salmo antiguo de los que recopilaron el libro de Jonás y se lo agregaron al texto. Llegan a esta conclusión puesto que el salmo es la oración de uno que ha sido salvado del peligro de la muerte y ahora está en condiciones de ofrecer sacrificios a Dios. No obstante, todo el libro habla de hechos pasados, no solamente el capítulo 2, y era muy lógico esperar que el autor pudiera utilizar el idioma de los salmos para componer su oración. El estilo de poesía de estos versículos es el de paralelismo, o sea, que la segunda parte del versículo repite en palabras similares a lo que dice en la primera parte. El pensamiento del autor oscila entre la desesperación y la esperanza. Amén. Cuando dice, me echaste a lo profundo, puede significar el mar. Amén. O una angustia emocional. Veamos parte de esto para ir entendiendo. Salmos 68, 22. Salmos 68, 22. Dice la parte B, te haré volver de las profundidades del mar. O una angustia emocional como el Salmo 88, versículo 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Amén. Entonces, si volvemos al 2
3 y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Amén. Entonces ahí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Hay varios salmos como este que a la vez expresan llanto y acción de gracia. Ejemplos, el Salmo 18, el 30, el 31, el 66, el 116 y otros. Como en el Salmo 42:7, leámoslo. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Amén. Jonás siente que se ahoga y que las olas le están pasando por encima, como lo que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 3. Y es muy semejante al pensamiento de los Salmos 42 y 43. ¿Por qué razón? Porque los hebreos sabían bien que Dios no moraba en el templo, pero era el lugar ideal para orar y acercarse a Dios. Amén. Porque dice en el 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. Estamos viendo aquí esta comparación, ¿verdad? Algunos creen que era parte de un salmo, que lo pusieron o que él escribió en forma de salmo. Amén. Ahora, versículos del 5 a 7, viene la liberación de la muerte. Dice Jonás 2, del 5 al 7. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjese que los hebreos no estaban acostumbrados a navegar. Por eso el mar representaba un lugar de peligro mortal para ello. Vamos a ver algunos ejemplos para poder entender esto. No es que no navegaran, no era mucha costumbre de ellos. Job 22:11. Oh tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Isaías 8:7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Siria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Entonces, el profeta no solamente se sentía en el fondo del mar, sino a la base de las montañas. Para muchos hebreos, el destierro en Babilonia era así, pensando que nunca volverían a ver su tierra. El regreso a Israel era como salir de la tumba. Y su oración es un testimonio de que Dios efectivamente escucha las oraciones de la persona angustiada. Amén. Ahora, vamos a ver del versículo, regresando otra vez a Jonás 2, del 8 al 10, vemos el culto falso y el culto verdadero. Oiga lo que dice del 8 al 10. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero mire, antes de seguir, hay que entender algo muy importante. Y es que esto oró Jonás en el pez. 3 días. Increíble, ¿verdad? 3 días. Esto oró Jonás en el pez. Otra vez, del 8 al 10, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Oiga, volvemos a leer otra vez. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Oiga lo que dice, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Entonces, vamos a ver aquí el culto falso y el culto verdadero. El profeta hace el contraste entre los que abandonan su fe para adorar ídolos, vanidades ilusorias, y los que adoran al Dios verdadero. Y fíjese que a pesar de su desobediencia, Jonás nunca dejó de creer en Dios o de reconocer que era el único Dios creador de todo. Por eso es muy interesante cuando estamos leyendo esta oración de Jonás. La oración de Jonás es, primero, no podemos imaginar porque yo creo que como no hemos vivido, bueno, no sé si usted ha vivido alguna situación en la cual yo soy muy, yo tuve una experiencia para mí, ¿verdad? Muy horrible con las aguas. Y entonces, yo de esa experiencia yo quedé curado. Entonces, yo no soy de aquellos que andan, si algo no está como muy seguro, si no hay de dónde agarrarse, yo soy de las personas que no me meto o no lo hago. Un día de eso estaba viendo un video de una persona que entra a una cueva, pero debajo del agua. Y la entrada era el tamaño de su cuerpo, literalmente. Había que pasar no sé cuántos metros, por como era como internamente, como un pasillo. Y decía la persona, ya, aquel que es claustrofóbico no puede entrar aquí. Yo dije, definitivamente yo no podía entrar ahí. Y entonces uno ve el video, pero solo con entrar se vienen un montón de pensamientos, un montón de sensaciones. Ahora, ¿qué habrá sentido Jonás cuando fue echado? Bueno, dijo, tírenme. Y tal vez creyó que era el momento de su muerte. O tal vez creyó y dijo, bueno, no sé si voy a alcanzar a nadar o qué va a pasar. Él no sabía que el Señor tenía preparado un pez. El Señor sí lo había preparado. Y era una manera, de una u otra manera, era una manera de salvación para Jonás haber estado en el pez. Porque si él no sabía nadar, o no sabemos, o la condición, o lo bravo que estaba el mar, si hubiera sobrevivido. Entonces, aún el pez era una manera de salvación para su vida. Pero, ¿qué habrá sentido Jonás estar dentro de ese pez? ¿Qué habrá sentido en esa oscuridad? ¿Qué habrá sentido en ese olor? ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que el pez se lo tragó hasta que Jonás pudiera encontrar esa paz, esa tranquilidad? O ese momento en el cual se pudo tranquilizar, porque, hermanos, qué horrible habrá sido eso. ¿Cuánto tiempo habrá pasado de angustia? Porque cuando empezamos otra vez a leer la oración de Jonás, una oración no se puede dar en medio de esa, cuando nuestra mente no tiene esa sobriedad. En un momento en el cual hay algo que está detrás de nosotros y nos va a hacer mal, tal vez lo único que podemos decir es, Dios, ayúdame, Dios, guárdame, Dios, cúbreme, y tratar de huir, y estamos tratando de ver cómo se resuelven las cosas, escapar. Cuando alguien ha sido, como el caso de David, que era perseguido porque querían matarlo, en algún momento en el cual él encontraba y ya no aguantaba más y descansaba un momento, tal vez en ese momento su mente tenía un momento de sobriedad y empezaba a decir, Señor, ayúdame.
Pero, ¿qué habrá sentido Jonás estando en esta situación? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cuánto tiempo se habrá tardado Jonás en decir esta oración? ¿Qué cosas no habrán venido a su mente? ¿Qué reflexiones no habrán venido? Tal vez Jonás en medio ahí diciendo, bueno, ¿y si yo hubiera ido mejor a Nínive? ¿Y si no me hubiera negado? Porque cuando leemos la oración de Jonás, ¿sí? Y tuvo el tiempo aún, como dicen algunos eruditos, de escribirla como un salmo. Porque es una oración genuina. Y eso es lo que muchas veces sale de nosotros. Muchas veces nosotros estamos en medio de la aflicción y no tomamos un momento de tranquilidad, así, en medio de la situación, sí, de bajar toda esa fuerza, esa adrenalina y decir, Señor, ayúdame. Y empezar. Porque mire, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. No dice que en el momento que entró, probablemente no, probablemente sí, probablemente no. Y dijo, oiga, y entonces cuando empezamos a leer, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Oiga, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué habrá sentido Jonás cuando cayó y estaba eso? ¿Cómo habrá sido en ese lugar? ¿Qué habrá sentido? Porque está diciendo, ¿verdad? Nos está contando su experiencia. Y me rodeó la corriente. Qué feo es cuando una corriente lo agarra a uno. Hermanos, por pesado que sea uno, no le puede ganar a la fuerza del agua. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿No lo ha golpeado usted alguna vez cuando viene una ola muy fuerte y que uno se tira de espalda y le pega? Imagínese qué fuerza no habrá tenido. Dice el versículo 4 del capítulo de Jonás, entonces dije, entonces tuvo que haber llegado un momento de reflexión a su vida en medio de esa situación, en medio de estar en el pez. Desechado soy de delante de tus ojos, como diciendo, me desechaste, pero a causa de mi culpa. Mas aún veré tu santo templo. Él decía, bueno, un día te voy a volver a ver. Es decir, ya fui desechado. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Oiga, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Qué olor habrá sentido Jonás adentro del pez? Amén. Entonces, hay un montón de situaciones, ¿verdad? Que muchas veces no nos dedicamos a pensar. Mire, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Será que el alga lo cubrió la cabeza? ¿Será que ya ahí en medio del pez se pudo quitar, no sé, no sé qué estaba haciendo el pez, no sé si el Señor mandó a que el pez se fuera a estar quieto allá a las profundidades o lo anduvo por todos lados. Pero dice, descendía a los cimientos de los montes. Está hablando que él sintió que hubo un contacto, ¿verdad? Que el pez llegó a lo más profundo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y oiga, entonces es lo que estamos viendo ahora. Mire cómo habla de aquel culto falso y del culto verdadero. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y aquí viene algo muy importante. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El mismo
Dios, o el mismo Jehová que había preparado al pez, hoy le da la orden de que lo expulse, de que lo vomite. Fíjese que el profeta hace el contraste entre los que abandonan su fe para adorar ídolos. Ahora, porque habla de vanidades ilusorias y habla de los que adoran al Dios verdadero, pero déjeme decirle algo. El día de hoy probablemente hay muchos que no adoran un ídolo, pero adoran a un hombre. O la enseñanza falsa que se da desde un púlpito. A pesar de su desobediencia, Jonás nunca dejó de creer en Dios o de reconocer que era el único Dios creador de todo. Amén. Así como en otros lugares de la Biblia se manifiesta que el culto a ídolos no es solamente falso, sino vano. Para referencia puede ver Isaías 44, el 9 al 20, como también el caso de Elías contra los profetas de Baal y Acera, en el cual estos profetas empezaron a hacer un montón de cosas a tal punto de sajarse, de sangrarse, y no sucedió nada. Y Jonás termina su oración con la confianza de que un día va a ofrecer sus sacrificios. Y va a cumplir sus votos prometidos. Déjeme decirle algo. Cuando estamos metidos en un problema, hermanos, ¿verdad que hacemos un inventario de las cosas que le prometimos a Dios y no las cumplimos? Cuando estamos en la peor dificultad, cuando nos está yendo mal, es cuando decimos, Señor, sí, lo que te prometí, lo voy a cumplir. Y lo dice él en el 9, pagaré lo que prometí. Hoy que estaba en una situación difícil, él quería cumplir lo que le había prometido al Señor. Y así somos nosotros. Queremos cumplirle cuando estamos bien metidos en el problema. Termina Jonás su oración con la confianza de que un día va a ofrecer sus sacrificios y cumplir sus votos prometidos. ¿Cuáles votos? No sabemos cuáles eran los votos que Jonás le había hecho al Señor. ¿Será que Jonás en algún momento le dijo, Señor, a donde tú me mandes a profetizar, lo haré? Probablemente. Deuteronomio 23, versículo 22, dice, mas cuando te abstengas de prometer, es decir, cuando no prometas, amén, cuando no prometas, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué dice Deuteronomio 23, versículos 22 y 23? Dice que un voto es una promesa voluntaria y algo muy serio que uno debe cumplir. ¿Cuáles eran los votos que había hecho Jonás al Señor? No lo sabemos. Pero en medio de la angustia le dice, voy a cumplir los votos que te prometí. Pagaré lo que prometí. Ahora, todo el salmo, porque el capítulo de Jonás es tenido como un salmo, es una afirmación de la gracia divina. Y fíjese que la nota final indica que la salvación pertenece a Jehová, como lo leímos en el 9b. En el 9b. Él puede extender su gracia a personas de cualquier nación, pero su gracia no es barata. Amén. ¿Por qué? Porque tuvo que enviar a su Hijo a la muerte para mostrarnos el valor de su gracia.
Usted y yo hemos sido alcanzados por esa gracia, por ese sacrificio en la cruz, por esa misericordia en nuestras vidas. Al fin Jonás fue librado del pez. Amén. Versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero su liberación no era un fin en sí mismo. Tal como Dios libró a su pueblo rebelde de cautiverio para darles una oportunidad de ser sus mensajeros al mundo, así como lo dice Jeremías 51:44, así fue con Jonás. Había una misión que se tenía que cumplir. Dios le mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra para que recibiera de nuevo la palabra de Dios. Solo quiero, y voy a ir terminando, no me quiero esforzar más, pero no quería dejar de compartir este día. Hermanos, usted y yo podemos tomar las decisiones que querramos, pero si Dios nos ha mandado a que algo se haga, Él lo va a cumplir. Así que cuando el Señor lo mande a hacer algo y usted no sienta o no sienta la vía, le iba a decir, pero no tenga el deseo de hacerlo, si es que el Señor lo manda, oiga, especifico muy claro. Pregúntese, ¿o lo hago a la buena o lo hago a lo Jonás? Y hacerlo a lo Jonás no es la mejor elección. Así que esforcémonos por vivir como el Señor quiere y que cumplamos su palabra. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, pon tu mano de salud sobre aquellos que están enfermos, sobre mi vida, Señor, pon tu mano de salud. Restablece, Señor, mi garganta. Padre, y gracias por una oportunidad más de predicar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga. Y recuerde, el culto de nosotros aquí en Esplendora comienza a las 8:30 de la mañana, hora de Texas. Amén. Para los hermanos que nos acompañan en Centroamérica o en El Salvador es a las 7:30 de la mañana. Amén. Que el Señor bendiga y pase una feliz noche.